Capítulo 17. La incomparable Changsha. El día después de la comida con los asistentes médicos, Mao Mao sentía un peso considerable en su abdomen. Sobre su vientre dormía Chue, mientras que yo estaba enrollado en una manta en un rincón de la habitación. Esto es... Aunque no habían bebido alcohol, el ambiente se sentía como si lo hubieran hecho. Siguiendo los planes de Chue, decidieron cenar en un restaurante cercano al alojamiento, lo cual resultó ser una decisión acertada. Era un establecimiento que permanecía abierto hasta tarde, por lo que cuando salieron ya no era posible conseguir transporte. Yao y Enen estaban durmiendo en la habitación de Changsha. Al final, la conversación derivó en diversos temas. ¿Y cómo se desarrolló? En serio, ustedes dos priorizan demasiado sus emociones a pesar de comprender las cosas racionalmente, ¿no creen? Fue Changsha quien expresó lo que muchos habían querido decirle a Yao y Enen desde hace tiempo. Por lo general, Yao habría respondido de forma desafiante, pero últimamente había reflexionado sobre sus acciones y se mantuvo tranquila. Enen, por su parte, pareció desesperada por refutar, pero Yao la detuvo y el ímpetu de Changsha al hablar de su interrupción superó cualquier intento de respuesta. Sería aceptable si lo dijera alguien mayor, pero... pensó Mao Mao. Changsha era la más joven del grupo. Que una muchacha le señalara semejantes verdades era algo difícil de aceptar. Creo que la situación actual se debe a que siempre has tratado a Yao como a una niña y la consientes demasiado. ¿No es por eso que están en esta situación tan ambigua ahora? Normalmente, aunque sea la casa de los padres de Mao Mao, no es la casa de mis padres. Mao Mao lo negó como de costumbre. Mao Mao, dejemos eso de lado por ahora. Yao, creo que es extraño que siga siendo una huésped permanente. Después de todo, en esa casa vive un hombre soltero de tu misma edad. Entiendo que la mansión sea grande, pero no es un lugar para quedarse durante tantos años. Exacto, tienes razón. Coincidió Enen, aunque Changsha frunció el ceño. Pero, de alguna manera, le estás mimando, ¿verdad, Enen? Por eso Yao, aunque se da cuenta de que algo está mal, sigue actuando igual. Yao tiene más sentido común de lo que parece. Si tú, Enen, lo hubieras corregido adecuadamente, habría cambiado su actitud. Sí, estoy segura de que mostró una actitud de querer irse de manera indirecta, pero no lo dijo. ¿Verdad? ¿Era por Lahan? ¿No le enseñaste que quedarse solo porque le interesa a él es una mala jugada? Mao Mao se preguntaba cómo comparar la atmósfera en este momento. El ambiente se volvió denso, como cuando dejas una olla de comida olvidada en un rincón de la cocina durante días en el verano. En el aire había un endurecimiento peculiar, como en el momento en que abres la tapa de esa olla. Yao se ruborizó de frustración, mientras que Enen adoptaba una expresión aterradora. Chue seguía comiendo y yo observaba la conversación sobre romances con cierto brillo en sus ojos. Mao Mao, por su parte, pidió más bebidas. Yao merece un nombre más apropiado, exclamó Enen. Escuché que tu tía abuela no se casó en toda su vida porque decía cosas como las que dice Enen y no dejaba que su hija se acercara a un hombre y terminó soltera. Dejó sus últimas palabras en su lecho de muerte diciendo que si su padre estaba en el paraíso, ella lo arrastraría al infierno. ¿Está bien que Yao le guarde rencor a Enen de esa manera?, replicó Changsha con dureza. El rostro de Enen palideció mientras Yao escuchaba con creciente incomodidad. ¿No sería mejor que te fueras a casa un tiempo? De esa manera podrías asumir más responsabilidades familiares y demostrar que eres capaz en el trabajo. Changsha siguió presionando con lógica implacable. Yao finalmente aceptó que había estado dependiendo demasiado de Enen y que era hora de enfrentarse a nuevas responsabilidades, incluso si eso significaba regresar a casa temporalmente. A medida que la conversación continuaba, quedó claro que Changsha tenía una habilidad única para enfrentarse a problemas de manera directa, dejando a todos reflexionando profundamente sobre sus acciones y relaciones. Eso es... Yao, creo que ya te has dado cuenta, pero deberíamos cambiar la forma en que nos acercamos al maestro Lahan. Sí lo entiendo. No estás segura si tus sentimientos hacia él son amor o simplemente curiosidad, ¿verdad? Pero dejemos eso de lado por ahora. Si seguimos así, no solo incomodarás a la otra persona, sino que también afectará la impresión que otros tienen de ti. Incluso puede repercutir en tu trabajo. ¿En mi trabajo también? Yao reaccionó a la palabra trabajo. ¡Qué hábil es Changsha!, pensó Mao Mao.
Crecido en una familia común y corriente, Changsha poseía una habilidad natural para manejar conversaciones. Era algo que ni Mao Mao ni otras personas que preferían evitar temas delicados podrían igualar. Tal vez esto se debía a que Changsha había vivido en un entorno que le permitía ser optimista incluso frente a problemas, aunque seguramente enfrentaría momentos difíciles en futuras interacciones con los médicos. Por ahora, esa actitud estaba funcionando a su favor. Yao, ¿cómo quieres que te vea el maestro Lahan? ¿Cómo dices? ¿Quieres ser admirada como una belleza? Para nada, eso sería un fastidio. Un fastidio, ¿eh? Chue reaccionó en voz baja. Mao Mao pensó lo mismo. Yao era atractiva, con una figura voluptuosa, un tipo de preocupación que solo quienes poseen ciertos atributos experimentan, algo que no tenía relación con Mao Mao ni Chue. Quien sufre más por este tipo de problemas es Jinshi, ¿verdad? Pensó Mao Mao, mientras sorbía el té que el camarero le había servido. Entonces, lo que deseas es ser reconocida como alguien competente en tu trabajo, ¿verdad? Sí. Yao respondió con una afirmación ambigua. Enen, molesta, observaba atentamente a Changsha. Entonces, ¿por qué no regresas a tu hogar por un tiempo? ¿Por qué dices eso? Si no puedes ser vista como alguien competente en el trabajo, también deberías demostrar tu capacidad para manejar los asuntos de tu casa, ¿no crees? Eso tiene sentido, comentó Chue mientras terminaba de comer el último trozo del pato rostizado. ¿En tu familia no sigue tu tío en la capital occidental? Sí. Entonces, es el momento perfecto. Mientras tu tío está ausente, deberías tomar el control de la casa. ¿Qué llamas alarmante?, pensó Chue mientras continuaba limpiando los platos restantes. Mientras tu tío no está, ¿quién está a cargo de manejar la casa? Mi madre. ¿Tu madre es buena en ese tipo de cosas? No creo que sea su fuerte. Entonces, deberías encargarte tú. A menos que, claro, estés tan ocupada con tu trabajo como asistente médica que no puedes hacer nada más. Chue lo dijo en tono provocador. Desde el punto de vista de Mao Mao, Yao estaba sobrecargada, y si seguía esforzándose tanto, acabaría dañándose, similar a Yo, quien quería regresar a una zona afectada por la viruela. Sin embargo, Chue parecía querer presionar a Yao deliberadamente. Mao Mao guardó silencio, pensando que Chue tenía un plan. Yo parecía querer decir algo, pero Mao Mao la detuvo suavemente. Regresar a casa no es mala idea. Si dejas al maestro Lahan, no creo que seas capaz de vivir sola, así que mejor regresa a casa y ayuda con los asuntos del hogar. Changsha, espera un momento. ¿Qué pasa, Enen? ¿Acabas de mencionar vivir sola? Sí. El rostro de Enen se torció. Si deseas ser reconocida como alguien competente, depender de Enen para las tareas domésticas como cocinar y lavar no tiene sentido. Deberías al menos ser capaz de vivir sola. Pero como Yao no es hábil en las labores domésticas como lavar ropa o planchar, lo mejor sería regresar a casa. Si regreso a casa, alguien más lo hará por mí, ¿no? Entonces, ¿qué problema hay si Enen lo hace ahora? Es mucho problema. Ambas trabajan en el mismo lugar y tienen las mismas responsabilidades, pero cuando regresan a casa, tú no haces nada, mientras que Enen se encarga de todo. Por muy competente que seas en tu trabajo, Enen siempre estará por encima de ti. Una flecha fatal invisible hirió a Enen. Mao Mao pensó que Changsha daba miedo. Si no puedes superar a Enen en las tareas del hogar, regresa a casa y toma el control de tu familia. Así parecerás más competente. Pero Enen miró a Yao en busca de apoyo. Tienes razón. He estado dependiendo de los demás. Las tareas del hogar también son trabajo y no debería pretender que puedo hacerlo todo. Yao respondió con sinceridad. Changsha aprovechó la disposición de Yao para presionar más. Entonces, volvamos a casa. Está bien. ¿Hay algo más que deba mejorar? Bueno, sí. Changsha respondió con una sonrisa significativa. Está bien. ¿Hay algo más que deba mejorar? Bueno, sí. Changsha respondió con una sonrisa significativa. ¿Podrías ser más específica? Claro, necesitamos analizar a fondo tus sentimientos hacia el maestro Lahan. Los ojos de Joe brillaron de nuevo. ¿Qué es lo que te atrae de él? ¿Qué es lo que te atrae de él? Por favor, cuéntanos todo. Enen, desesperada, parecía pedir que detuvieran el tema. Changsha es aterradora, pensó Mao Mao y decidió que nunca dejaría que Changsha la acorralara. Este es el contexto detrás de la distribución de las habitaciones. Yao y Enen estaban en la habitación de Changsha porque la conversación infernal sobre el amor continuó sin cesar.